anteriores como las de mi padre, en donde estos angelitos negros que se encuentran en la iglesia de la estación, como la conocemos nosotros, están presentes desde la década del 70. Pero vamos a ir un poquito más atrás a contar la historia. En 1908 se inauguró una capilla en Villa General Paz que se dedica al Sagrado Corazón de Jesús. Esta fue arrasada en 1910 por un ciclón que azotó la zona y reconstruida sobre la calle Ituzaingó frente a la plaza pública. Esto es actualmente en lo que se conoce como la Plaza Sarmiento y hasta hace un par de años como Plaza de la Cultura, y estaba sobre la calle Ituzaingó, que hoy hay ahí una casa muy bella, muy grande, lamentablemente está bastante deteriorada, que tiene unos aires a los años 20, como parece mansión de Hollywood de esa época. Tiene un gran balcón redondo y está pintada de blanca. La parroquia fue trasladada en 1936 a 7 cuadras en dirección a la estación ferroviaria, quedando situada en pleno centro comercial de la ciudad, es decir, donde actualmente está emplazada. El terreno donde se construyó fue donado por herederos de la familia de Juan Lanús, quien también donó los terrenos para la estación y que hoy el partido lleva el nombre de esta familia. Volvemos. Ahí. El obispo de Avellaneda Lanús, Monseñor Rubén Oscar Pracia, declaró santuario diocesano al templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en el marco del centenario de su elección canónica celebrado el 31 de julio del 2020. Ahora sí. Es una construcción con reminiscencias góticas, perdón por esto, pero a mí me gusta el arte, así que voy a dar algunas cositas artísticas, con una nave central con un coro imponente y bellos vitrales que circundan el templo, que realmente cuando entra la luz es un paisaje maravilloso dentro del templo. Ilumina por la manera en el interior del templo con importantes imágenes de nuestro Señor y de la Virgen. Continuamos. ¿Quién fue el hacedor de los angelitos negros? Monseñor Eugenio Carubelli, por todos conocidos como el Padre Carubelli. Nunca ningún feligrés lo llamó Monseñor. Él le gustaba que le dijeran Padre. Hay un altar lateral dentro de la iglesia, al lado del Cristo yacente, que realmente es muy impresionante verlo, donde hoy por hoy podemos encontrar, aquí la tenemos, la tumba del Padre Carubelli. ¿Dónde están ubicados los angelitos negros de la noche? Bueno, los angelitos negros están ubicados sobre la cúpula de la iglesia. Aquí vemos la cúpula, aquí vemos un acercamiento, pasamos a los siguientes, y aquí están los angelitos negros. Se dice que Antonio Berni los pintó. ¿Por qué digo se dice? Este es un trabajo en pleno proceso de investigación. Esto está basado en la historia oral, en un principio. Todo el mundo cuenta que los angelitos negros los mandó a pintar Carubelli. ¿Quién, cómo, cuándo? Hay distintas versiones y hay que ir buscando fuentes para ir cotejando a ver cuál es la realidad. Por empezar, sabemos que sí fue él y que fue en la década del 70. Eso está en sus memorias. Vamos a ir investigando para ver realmente quién los pintó y cuándo es efectivamente ese año. Sabemos que fue antes de 1974. ¿Por qué lo digo? Casamiento de mis padres. Relación familiar con la iglesia. Mis abuelos se casaron ahí, mi padre y mi tía se bautizaron ahí, yo me bauticé ahí. Todo con el Padre Carubelli. Hoy los restos de mis abuelos descansan en el Cinedario del Sagrado Corazón. Entonces, en 1974, 49 años, el año que viene tenemos que hacer el gran fiesta gran,
tenemos ya a los angelitos negros en la cúpula. Continuamos. ¿Pero qué cuenta la leyenda? Ustedes dirán, ¿quiénes son estos? Exactamente. Hay una generación que van a saber quiénes son, el resto se los voy a contar. La leyenda cuenta que el padre Carubelli estaba almorzando un día en un bodegón de Lanús y escuchó un tema que le llamó la atención y que dijo, esto me interesa, es realmente muy bello. ¿Quiénes lo cantaban? Según me dijeron en la parroquia, Bárbara y Dick. El tema es Los Angelitos Negros. Pero busqué en toda la discografía de Bárbara y Dick y no existe. Dije, ¿qué pasó ahí? Pero sí existía en aquel momento un dúo que duró poco tiempo que se llamaba Pedro y Maximiliano. Vamos a la siguiente. Que en su disco de 1970 está el tema Angelitos Negros. Así que ahí ya empezamos a ver con fuentes que hay un error dentro de lo que se dice de la oralidad popular. No era Bárbara y Dick, era Pedro y Maximiliano. Se podrán confundir y sí, eran dos chicas rubias, dos muchachos morochos, eran conocidos en la época, eran dúo en aquel momento, había una confusión, pero sabemos que la cantaban Pedro y Maximiliano. Pero ¿de dónde surge esta canción? Pasamos a lo siguiente. Una vieja película mexicana. ¿Qué tiene que ver esto? Voy con esto. Es una película que se llama Angelitos Negros, protagonizada por Pedro Infante, diríamos Luis Miguel hoy, en 1948, que trata un tema bastante actual, que es la discriminación. Él es un cantante muy famoso que se casa con una bella mujer blonda, como vemos aquí, criada por una nana mulata, y que tienen una hija. Y esta hija nace mulata. Y ella le echa la culpa a él de que su familia tiene dentro de sus ancestros algún negro, y ella discrimina a la hija. Y hay una escena muy terrible que es esta, en donde la hija se pinta la cara con harina para que su mamá la quiera. Bueno, dentro de esta, no le voy a contar el final, veanla. Dentro de esta película se canta un tema que se llama Angelitos Negros. Pasamos a la siguiente. Y esta es la canción en donde Pedro Infante narraba a un pintor que por favor le pintara angelitos negros que también eran buenos. Y que aunque la Virgen era blanca, también tenía que pintar angelitos negros. Píntame angelitos negros es un poema llevado a canción conocido como Angelitos Negros, original del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. O sea, que el tema Angelitos Negros está basado en este poema, que es de unos años anteriores, aproximadamente de los años 40, inicios de la década del 40. Entre el 40 y 42 se encuentra en una recopilación. Es la primera vez que aparece editado ese poema. La película es del año 48, así que evidentemente está basado en eso. El poema se hizo muy conocido en todo el mundo de lengua hispana a través del bolero, cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería, conocido también con el apodo de Maciste, e interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante en la película del mismo nombre. A partir de acá, uno dice, bueno, es lógico, Pedro y Maximiliano tomaron este tema, pero no. Acá tenemos parte del poema. Como ven, volvemos un poquitito para atrás. Como ven,
el poema no es tal cual la canción. Tomaron una parte que es esta, que dice: pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. El resto del poema, en este caso, nos habla de una mujer negra que pierde a su niño, que enferma y muere. Entonces el angelito negro es ese niño negro que murió. Como textual está tomada nada más esta parte. El resto es una reminiscencia, podríamos decir, a este poema, y tiene todo el sentido de este poema, pero escrito con otras palabras. Igualmente el autor del poema estaba enterado de esto y dio obviamente su aprobación. Pasamos a la siguiente. En 1970 se hizo una remake de esta película, nuevamente mexicana, dirigida por el mismo director, y esta vez fue Manuel López Ochoa quien interpreta este tema. Por lo cual se deduce que en 1970 se estrena este tema, esta película, con este tema que había sido muy exitoso. Aquí llega de la mano de Fedra y Maximiliano, y es ese tema que escucha el padre Carubelli y que le gusta tanto, y que decide llamar, se supone que a Soldi, para que pintara estos angelitos. Por lo cual, por las distintas fuentes, podemos saber que los angelitos fueron pintados entre 1970 y antes de 1974, con lo cual los tiempos se nos acotan. Esto hace más fácil la investigación porque uno sabe dónde ir a buscar. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es poder acceder a todas estas fuentes, a las memorias del padre Carubelli, donde me dijeron que está asentado parte de esto. Mi idea es poder acercarme y ver quién pintó originalmente esa cúpula y obtener algunos datos más con respecto a la construcción en sí de la parroquia, porque realmente no tengo demasiado dato encontrado, no hay demasiado escrito con respecto al tema. Entonces, bueno, es una pequeña tarea que me he puesto como para llevar adelante esta investigación, que tiene que ver con lo familiar, con lo barrial, y con algo que realmente nos interesa, porque originalmente estos angelitos pintados en el altar se dicen que si no fueron los primeros, pegaron en el palo, disculpen la coloquialidad, de ser eso, los primeros pintados en Latinoamérica. No suele haber angelitos negros en las iglesias. Sí, aquí me cuentan que Soldi también pintó en Santa Ana de Gley, lo cual también me da una referencia, esto me lo dijo ayer Liliana, de que también puede haber sido él quien realmente lo pintó. Como ven, van surgiendo informaciones. Berni en ese año más o menos estaba entre 70 y 74, ¿averiguaste, Berni, por dónde andaba viajando? No, eso es justamente lo que tengo que averiguar, o sea... O de algún amigo de padre Carubelli que lo llevó a Leo. A eso es lo que, justamente, porque del tema de Berni me enteré la semana pasada. O sea, es toda información nueva. Así que bueno, como ven, estoy en plena organización de este trabajo, por eso es una exposición muy pequeña, pero realmente quería darlo a conocer porque me interesa que si pasan por Lanús y van a la Iglesia del Sagrado Corazón o de la Estación, como le decimos nosotros, entren y visiten a nuestros angelitos negros. Muchas gracias.